El silencio que cayó sobre el Jardín Dorado, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, fue ensordecedor. Los meseros se quedaron paralizados a mitad del paso. Los comensales dejaron sus tenedores sobre los platos, y el pianista dejó de tocar en medio de una nota. Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa del rincón, donde un empresario millonario impecablemente vestido fulminaba con la mirada a la mesera que temblaba frente a él. Su voz retumbante cortó el aire, exigiendo perfección, menospreciando sus esfuerzos y rebosando impaciencia. Nadie se atrevió a hablar hasta que la mesera lo miró directamente a los ojos. Una sola frase escapó de sus labios. Palabras tan inesperadas, tan impactantes, que parecieron detener el tiempo mismo. En ese momento, la vida de Lucía cambiaría para siempre. Lucía Morales nunca había sido del tipo de persona que buscaba problemas. Tenía 28 años. Hacía malabares con 2 empleos, una montaña de deudas estudiantiles y una enérgica hija de 7 años, llamada Sofía, quien constantemente le rogaba por clases de ballet folclórico. Pero así era la vida en la Ciudad de México. Cuando a Lucía le ofrecieron un puesto de medio tiempo en el Jardín Dorado, un establecimiento con estrella Michelin, ubicado en el corazón de Polanco, aceptó de inmediato. Solo las propinas podrían mantenerla a flote en una ciudad donde el dinero fluía en torrentes, pero rara vez se asentaba entre la clase trabajadora. Ubicado en el piso superior de un elegante edificio Art Deco, el Jardín Dorado era conocido por su menú de fusión mexicana-francesa y un código de vestimenta tácito que rechazaba incluso la más mínima falta de formalidad. El personal vestía uniformes negros y blancos, impecables, con solapas bordadas, y cada empleado era entrenado según estándares rigurosos. La chef principal, Valentina Ruiz, había trabajado bajo un reconocido chef en París, y se rumoreaba que celebridades como Thalía e incluso Carlos Slim habían pasado por allí para cenas discretas. La presión que venía con tal clientela era extraordinaria. Sin embargo, Lucía creía que el trabajo valía la pena. El salario era decente, las propinas potencialmente transformadoras y el ambiente refinado. Como madre soltera con una determinación imparable, se preparó para el desafío. Cada día, Lucía llegaba 2 horas antes de su turno para ayudar a preparar todo, alineando meticulosamente los cubiertos, limpiando las copas de vino hasta que brillaban como diamantes bajo las arañas de cristal y memorizando cada matiz del menú del día. Aprendió que si la chef estaba de mal humor, el personal tenía que estar 2 pasos adelante de cualquier solicitud. Si el sommelier tenía una recomendación especial, tenían que estar listos para describirla de manera impecable. Todo importaba: cómo caminabas, cómo sostenías un plato, cómo hablabas con cada comensal. Estaba exhausta, pero extrañamente satisfecha al final de cada turno. Algo en ofrecer un servicio perfecto la vigorizaba. Lo comparaba con una rutina de baile. Cada paso y gesto coreografiado, cada frase de diálogo practicada, cada sonrisa genuina pero cuidadosamente medida. En cuestión de semanas, Lucía encontró su ritmo. Encantó a parejas celebrando aniversarios, grupos corporativos brindando por negocios cerrados y adinerados turistas extranjeros, deseando un sabor de lujo. Se emocionó cuando llegó su primera gran propina, unos 800 pesos limpios de un gestor de fondos, que apreció su conocimiento sobre vinos de Burdeos añejos. Esa propina fue directamente a la alcancía Sueños de Ballet de Sofía. Fuera del restaurante, el mundo de Lucía era decididamente más modesto. Su diminuto apartamento en Iztapalapa era de una sola recámara donde Sofía dormía en una esquina separada por una cortina color lavanda. La sala hacía las veces de comedor, y la cocina apenas era lo suficientemente grande para girar. Sin embargo, aprovechaban cada rincón, llenándolo con dibujos de princesas y fotografías
de lugares exóticos que planeaban visitar algún día. A pesar de los desafíos, Lucía estaba decidida a proporcionar a su hija una vida que se extendiera más allá de los cheques de pago miserables y los cuartos abarrotados. Este nuevo trabajo en el Jardín Dorado se sentía como un paso en la dirección correcta. Así que cuando fichó aquella fatídica tarde de sábado, no tenía idea de que su vida estaba por cambiar. Era una noche ocupada, las reservaciones completamente llenas, con lo que el maître describió como figuras influyentes. Esto generalmente significaba CEOs, abogados de alto perfil, o tal vez incluso una celebridad bajo una gorra de béisbol. Todo el personal estaba en alerta máxima mientras circulaban rumores de que un notable empresario millonario podría hacer una aparición. La chef Valentina Ruiz se inquietaba en la cocina, verificando 3 veces los ingredientes frescos traídos desde diferentes regiones del país. Los sous chefs preparaban platillos con una precisión que rozaba lo quirúrgico. Esa fue la noche en que Ricardo Valverde entró por las puertas de El Jardín Dorado. Conocido en los medios como un empresario millonario solitario que rara vez concedía entrevistas, Ricardo había amasado su fortuna en tecnología, específicamente software predictivo avanzado que gobiernos y corporaciones codiciaban. Tenía la patente de un algoritmo revolucionario utilizado en todo, desde análisis del mercado de valores hasta reconocimiento facial. Los tabloides se daban un festín cada vez que lo veían, reportando todo, desde su elección de trajes hasta las misteriosas mujeres ocasionalmente vistas a su lado. Algunos lo llamaban el próximo Carlos Slim, otros el nuevo Steve Jobs. Muchos lo describían como brillante pero despiadado, un hombre que supuestamente valoraba su tiempo y dinero por encima de la decencia humana. Pero para el personal de El Jardín Dorado, él era simplemente la mesa 9 esta noche. Y eso era todo lo que debería importar, al menos según el código de conducta del restaurante. Lucía, habiendo estudiado el esquema de asientos, sabía que era la adición VIP de último minuto, el tipo que podría gastar 5 cifras en una botella de vino sin pestañear. No estaba asignada para servir la mesa 9 al principio, pero el destino tiene una forma curiosa de intervenir. El restaurante zumbaba como una colmena al borde del caos. Los meseros circulaban por el piso del comedor como bailarines coreografiados, rápidos, silenciosos y eficientes. Cada asiento estaba ocupado. El tintineo de las copas, el susurro de las servilletas y el murmullo silencioso de conversaciones educadas se entremezclaban con las notas suaves de la música de piano en vivo. La sección de Lucía para la noche eran originalmente las mesas 5, 6 y 7, ninguna de ellas especialmente importante. La mesa 5 era una pareja celebrando su 20º aniversario de bodas. La mesa 6 estaba ocupada por un comensal solitario, más interesado en leer su gruesa biografía de Frida Kahlo que en socializar. La mesa 7 era un pequeño grupo de comerciantes de arte discutiendo educadamente una subasta próxima. Lucía acababa de entregar exitosamente una amuse-bouche, un trío de delicados canapés a cada mesa sin incidente. Hasta ahora, todo bien. Entonces llegó la sorpresa. Julián, el mesero asignado a la mesa 9, se resbaló en la cocina. Sucedió tan rápido. Llevaba una bandeja de copas de champán dirigiéndose a la sección VIP cuando un adorno de microvegetales cayó al suelo, haciéndole perder el equilibrio. Julián cayó, las copas y el champán estrellándose en un espectacular arco burbujeante. Se torció el tobillo gravemente. El maître se apresuró, ansioso y pálido, mientras la chef Valentina Ruiz dejó escapar un jadeo audible desde detrás del pase. En ese momento frenético, el maître escaneó el restaurante buscando un reemplazo adecuado. Otro servidor acababa de comenzar su descanso.
Otro estaba sobrecargado con una mesa de 12 en la esquina opuesta. Su mirada se posó en Lucía. «Lucía», dijo rápidamente, «te toca a ti». Ella parpadeó, el corazón latiendo con fuerza. Estaba nerviosa, pero la regla tácita en el Jardín Dorado era inflexible. Nunca cuestionas una orden, especialmente frente a los huéspedes. Asintió cortante, encontró una bandeja abierta y se preparó para servir a Ricardo Valverde, empresario millonario solitario, que se rumoreaba era tan exigente como poderoso. Respirando profundo, se acercó a la mesa 9. Ricardo Valverde no tenía más de 45 años, alto y de hombros anchos con cabello canoso perfectamente peinado. Vestía un traje azul marino hecho a medida con una sutil raya diplomática, que probablemente costaba más que un año de alquiler de Lucía. Su muñeca lucía un reloj que brillaba con opulencia discreta, algo suizo, sin duda. Junto a él estaba sentado un asociado de negocios, de constitución más ligera, igualmente bien vestido, cuyo nombre Lucía aprendería después que era Andrés Campos. Rodeándolos había dos guardaespaldas sentados en mesas separadas, intentando ser discretos, pero fallando miserablemente, dados sus trajes negros idénticos y auriculares. Lucía se acercó, postura alineada, ojos calmados, una leve sonrisa grabada en sus labios. «Buenas noches», dijo, voz firme. «Bienvenidos a El Jardín Dorado. Mi nombre es Lucía y estaré cuidándolos esta noche. ¿Puedo comenzar con nuestros cócteles de autor? ¿O preferirían ver la carta de vinos?» Ricardo le lanzó una mirada, apenas reconociendo su presencia. Ella pudo ver el destello de molestia en sus ojos grises como acero, presumiblemente debido a la pequeña conmoción con el fiasco del champán. Andrés Campos ofreció una sonrisa educada, pero Ricardo no dijo nada. «Carta de vinos», murmuró. «Hazlo rápido, y si tienes un buen Riesling añejo, trae eso». No levantó la vista de su teléfono, los dedos volando sobre la pantalla. Lucía asintió y se apresuró a buscar la carta de vinos, ignorando el nudo que se formaba en su estómago. Se recordó a sí misma que, como servidora, su trabajo era permanecer calmada, profesional y cortés, sin importar quién estuviera sentado en la mesa. Este era el credo no escrito por el que ella y sus colegas vivían diariamente. Ser invisible cuando fuera necesario, ser solidaria cuando fuera invitada, y siempre mantener la compostura. Tomó nota mental de revisar la cava para el Riesling, recomendado del que la chef Valentina había hablado maravillas. Tal vez podría complacerlo y alegrar su humor. Regresando a la mesa 9, ofreció cuidadosamente la carta. «Tenemos un excelente Riesling del Valle del Mosela», sugirió en su mejor tono educado. «Es una cosecha del 2001, bastante raro, con notas de durazno, albaricoque y un final mineral. La chef Valentina Ruiz habla muy bien de él. Creo que maridaría maravillosamente con los especiales de esta noche». Ricardo hizo una pausa. Luego arrojó la carta de vinos a un lado como si fuera una distracción. Aún no había hecho contacto visual directo. «Bien, tráelo», espetó. «Pero no perdamos tiempo con cosas baratas. Puedo pagar por calidad». Lucía asintió, forzó una sonrisa moderada y se alejó. En el breve momento que pasó buscando la botella y recuperando las copas correctas, sintió una punzada de ansiedad. No había nada inusual en huéspedes exigentes, algunos incluso rozando lo hostil, pero había un aura alrededor de Ricardo Valverde, una electricidad en el aire que la inquietaba. Tal vez era su riqueza, o el remolino de rumores sobre su personalidad intimidante. O quizás solo el hecho de que era nueva sirviendo clientes de alto perfil en el Jardín Dorado. De cualquier manera, sabía que un paso en falso podría llevar a un turno de pesadilla. Si esta historia de valentía contra el abuso de poder te tiene indignado, no te vayas todavía. Suscríbete al canal, porque lo que Lucía enfrentará después de desafiar al multimillonario más despiadado de la ciudad
no solo pondrá en riesgo su empleo, sino que desatará una tormenta mediática que cambiará su vida para siempre. ¿Podrá una simple mesera sobrevivir a la venganza de un hombre que puede comprar imperios enteros? La respuesta te dejará sin palabras, y lo mejor está por venir. En los próximos videos, seguirán viendo este tipo de historias inspiradoras. Meticulosamente, llevó a cabo la presentación de la botella, mostrándole a Ricardo la etiqueta. Él la desestimó con impaciencia, permitiéndole servir una pequeña muestra. Tomó un sorbo, frunció los labios y asintió secamente. Hasta ahora bien. Cuando intentó describir los especiales de la noche, sin embargo, él la interrumpió a mitad de la frase. «Deja de desperdiciar mi tiempo con cortesías», dijo bruscamente. «Podemos simplemente ordenar. Tengo una junta en 20 minutos. Tráeme el wagyu sellado término rojo, salsa de ajo negro a un lado, sin guarnición y un acompañamiento de puré de papa trufado. Hazlo rápido». Su corazón se aceleró. El jardín dorado se enorgullecía de su plateo elegante, todo meticulosamente arreglado con guarniciones y acompañamientos, pero no tenía opción. «Por supuesto, señor», dijo, manteniendo su rostro neutral. Volviéndose hacia Andrés Campos, le preguntó educadamente qué le gustaría ordenar. Él parecía profundamente incómodo, como si no le gustara la atención, pero estaba acostumbrado a seguir el liderazgo de Ricardo. Ordenó una bouillabaisse y le agradeció educadamente. Mientras Lucía desaparecía en la cocina para colocar sus órdenes, sintió la tensión palpitando en su pecho. Otros miembros del personal susurraban sobre la escena en la mesa 9. La chef Valentina Ruiz estaba particularmente ansiosa, atendiendo personalmente la comida de Ricardo Valverde, queriendo asegurar que si este rumoreado empresario millonario alguna vez decidía invertir en un nuevo emprendimiento gastronómico, el Jardín Dorado sería el primero en su lista. Sin saberlo ella, el verdadero drama apenas comenzaba. Mientras Ricardo Valverde bebía su preciado Riesling, el resto del comedor de El Jardín Dorado permanecía en un remolino de actividad refinada. Los meseros balanceaban delicadamente bandejas plateadas. Las melodías del pianista flotaban en el aire, y los comensales adinerados murmuraban entre ellos. Sin embargo, había una corriente subterránea de tensión extendiéndose hacia afuera, desde la mesa 9 como ondas en un estanque. Lucía estaba ocupada revisando sus otras mesas. Rellenó una copa de champán para la pareja del aniversario, respondió una pregunta sobre maridajes de vinos para los comerciantes de arte y preguntó educadamente al comensal solitario si le gustaría postre. A pesar de hacer malabares con múltiples solicitudes, no podía escapar del aprensivo sentido de temor. Sabía que tendría que regresar a la mesa de Ricardo Valverde pronto, y su estómago se retorció ante el pensamiento. Cuando la chef Valentina Ruiz tocó la campana, indicando que los platillos de la mesa 9 estaban listos, Lucía rápidamente reunió los platos con eficiencia practicada. El wagyu brillaba expertamente sellado con la salsa de ajo negro en un pequeño ramequín a un lado. El puré de papas trufado estaba elegantemente moldeado con manga pastelera, aunque la guarnición había sido omitida según lo solicitado. La chef Valentina Ruiz no había estado complacida, pero las demandas de Ricardo eran absolutas. Junto a eso estaba la bouillabaisse, fragante con azafrán, tomates y delicadas piezas de mariscos. Lucía emergió de la cocina y se abrió paso entre las mesas con la cabeza en alto. Al llegar a la mesa 9, colocó gentilmente el wagyu frente a Ricardo. Luego dejó la bouillabaisse frente a Andrés Campos. «Espero que disfruten su comida», dijo suavemente, dando un paso atrás para mantener la distancia educada requerida. Por unos minutos, Ricardo tomó sus cubiertos y comenzó a comer, ignorando a Lucía por completo. Ella medio esperaba que ladrara alguna queja sobre la temperatura o la presentación,
pero para su sorpresa, parecía demasiado absorto en sus propios pensamientos para hablar. En cambio, observó el discreto asentimiento de Andrés, reconociendo la calidad de la bouillabaisse, y se sintió ligeramente aliviada. Pero justo cuando pensó que podría salir del servicio ilesa, el rostro de Ricardo se endureció. Dejó su tenedor, se reclinó en su silla y empujó el plato con un gesto abrupto. «¡Mesera!», ladró, mirando directamente a Lucía por primera vez. Su corazón dio un vuelco ante su tono imperativo, pero se acercó manteniendo una actitud calmada. «Sí, señor», respondió, tratando de no dejar que su aprensión se notara. Ricardo señaló el filete, su expresión tormentosa. «Esto está crudo», gruñó. «Pedí término rojo, no crudo. ¿Estás tratando de darme una intoxicación alimentaria o qué?» Lucía tragó saliva con dificultad. Sabía con certeza que la cocina de la chef Valentina Ruiz era impecable. La temperatura interna de ese wagyu habría sido precisamente lo que Ricardo había pedido, pero una servidora nunca discute frente a un huésped. «Lamento escuchar eso, señor», dijo, voz medida. «Puedo llevarlo de vuelta a la cocina y cocinarlo más a su gusto». Él soltó una risa sin humor, lo suficientemente fuerte como para girar algunas cabezas en mesas cercanas. «¿Cocinarlo más? No debería tener que repetirme. Se supone que este lugar es de primer nivel. Deberías saber cómo servir un filete correctamente». Lucía respiró hondo y exhaló de manera constante. Se recordó a sí misma de la pequeña Sofía en casa, del alquiler que necesitaba pagarse, de las propinas de las que dependía. «Entiendo», dijo suavemente. «Permítame arreglar esto para usted inmediatamente». «No quiero excusas», espetó Ricardo. «Quiero soluciones ahora. Y mientras estás en ello, trae otra botella de ese Riesling y apúrate». Andrés Campos miró a Lucía con disculpa, pero no dijo nada. La tensión en el área del comedor se espesó. Los comensales cercanos se movieron incómodos, inseguros de si seguir mirando o pretender que no habían notado. Lucía sintió sus mejillas arder, pero mantuvo su postura serena. «Sí, señor», dijo, levantando el plato y volteándose para irse. Solo entonces el empresario millonario alzó la voz para dirigirse al resto del restaurante. «Que un lugar como este arruine un simple filete es ridículo. ¿Se dan cuenta de cuánto dinero se gasta para cenar aquí? Uno pensaría que contratarían personal competente». Un silencio cayó entre los comensales, mientras el arrebato de Ricardo reverberó contra las paredes elegantemente paneladas. Murmullos se elevaron entre la multitud. Andrés colocó una mano en el hombro de Ricardo, tratando de calmarlo, pero Ricardo se la quitó de encima. Los oídos de Lucía ardían. Una cosa era ser reprendida discretamente, pero otra muy distinta, ser humillada públicamente. Su compostura se deslizó por un momento, un destello de dolor cruzando su rostro. Sin embargo, años de dificultades le habían enseñado a permanecer calmada bajo provocación. Desapareció en la cocina. Le pidió a la chef Valentina que cocinara el filete solo un poco más, y recuperó otra botella de Riesling. La chef estaba furiosa ante la acusación de Ricardo de que estaba crudo, y cuestionó si el hombre siquiera entendía lo que significaba término rojo. Aún así, tenían las manos atadas. El cliente siempre tenía razón, especialmente un empresario millonario que podría hacer o romper reputaciones. Lucía regresó con el wagyu actualizado y la nueva botella, mostrándola cuidadosamente para la aprobación de Ricardo. Él no dio señal de cortesía. Simplemente levantó su copa para un relleno mientras ella servía. Líneas de tensión surcaban su frente, y su voz goteaba desdén. Ella colocó el filete frente a él. «Espero que esto sea de su satisfacción», dijo, conteniendo cualquier aspereza en su tono. Él la fulminó con la mirada, pero cortó la carne. Tomó un bocado, luego asintió secamente. «Finalmente», murmuró. Luego añadió,
Deberías haberlo hecho bien la primera vez. Su voz resonó. Algunos comensales ahora miraban abiertamente, mientras otros pretendían estar absortos en sus comidas. El pianista continuó tocando más suavemente, más vacilante, tratando en vano de mantener el ambiente. Los ojos de Ricardo se levantaron hacia Lucía. Bueno, ¿qué estás esperando? Puedes irte. Ella inclinó la cabeza y se alejó, sintiendo su pulso acelerado. Antes de que pudiera dar más de 3 pasos, él ladró de nuevo. Mesera. Se congeló, volteándose lentamente. Su teléfono zumbó sobre la mesa. Él le echó un vistazo, leyendo un mensaje, y luego fulminó a Lucía como si ella lo hubiera ofendido personalmente. Tráeme la cuenta ahora, ordenó, y trae a tu gerente aquí. El estómago de Lucía se hundió. Esto no podía ser bueno. Se apresuró hacia el maître, quien se tensó al instante. Los gerentes rara vez aparecían al lado de la mesa, a menos que hubiera un problema grave. Y para un VIP como Ricardo Valverde, el control de daños debía ser rápido. El maître alisó su chaqueta y se unió a Lucía acercándose con diplomacia a la mesa 9. Ricardo no perdió tiempo en quejarse de lo incompetente que era el servicio, lo deficiente de su filete y cómo su tiempo había sido desperdiciado. El maître intentó apaciguarlo, disculpándose y prometiendo eliminar el wagyu de la cuenta. Entonces ocurrió el momento temido. Ricardo se volvió hacia Lucía, rostro retorcido con desdén, y desató una diatriba cargada de insultos que se elevó por encima del murmullo del comedor. Esta mesera no tiene ni idea, bramó. No puede seguir instrucciones simples. Desperdició mi noche, me trajo carne cruda, y estoy pagando precios exorbitantes. Inaceptable. No me importa si es nueva o incompetente. Gente como ella no debería estar en lugares como este. He dirigido compañías con miles de empleados, y si alguno hubiera tenido este desempeño, lo habría despedido en el acto. Todo el restaurante quedó en silencio, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Cada par de ojos se fijó en Ricardo, atónitos por la ferocidad de su arrebato. El parloteo de las mesas se desvaneció. Tenedores y cuchillos se detuvieron, e incluso el pianista congeló los dedos sobre las teclas. Andrés Campos estaba con la cara roja, mirando su bouillabaisse a medio comer, deseando poder derretirse en el piso. Lucía se quedó rígida, el corazón latiendo en los oídos. Sus mejillas ardían de humillación y de ira contenida. Todo el personal observó mientras este hombre imponente la golpeaba verbalmente, diciéndole que no valía nada, que era incompetente. Algo dentro de Lucía se quebró. Había pasado años ofreciendo la otra mejilla, lidiando con clientes condescendientes, estudiantes de danza quejándose de las tarifas, incluso el padre de su hija, desaparecido sin dejar rastro y dejándola criar sola a Sofía. Siempre había embotellado sus frustraciones, tragándose insultos, convencida de que la aceptación sumisa era la única forma de sobrevivir. Pero en este momento, con todo el restaurante mirando fijamente su humillación, su columna vertebral finalmente se enderezó. Levantó la barbilla, miró a Ricardo Valverde directamente a los ojos por primera vez esa noche y pronunció una sola frase que detuvo a todo Polanco en seco, o así se sintió. Usted puede comprar un filete, señor, pero no puede comprar decencia. Su voz era calmada, pero las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Por un momento, pareció que el tiempo mismo se había detenido. Las palabras resonaron en el comedor silencioso. Cada persona sintió el impacto de su declaración. Una ola de asombro recorrió la multitud. Incluso el maître quedó atónito. La chef Valentina Ruiz, asomándose desde la cocina, sintió su corazón sobresaltarse con orgullo y temor. La expresión de Ricardo Valverde se congeló. Sus ojos se agrandaron con ira, y un rubor trepó por su cuello. Nadie le hablaba así.
especialmente no una mesera. Comenzó a balbucear. ¿Qué acabas de decir? La compostura de Lucía se mantuvo. Su postura era recta como una flecha, su mirada inquebrantable. Dije, usted puede comprar un filete, pero no puede comprar decencia. Repitió, su voz reflejando la resolución calmada de alguien que finalmente había tenido suficiente. Esperaba una explosión inmediata, pero el restaurante pareció contener la respiración. Las personas emergieron de su silencio atónito. Algunas mesas comenzaron a aplaudir, tentativamente al principio. Luego voces más audaces se unieron hasta que un aplauso se extendió por la sala. Fue una muestra sutil pero tangible de solidaridad con la valiente mesera. El rostro de Ricardo se contorsionó con rabia. Se puso de pie abruptamente, casi volcando su silla. ¿Cómo te atreves? Rugió. ¿Tienes idea de quién soy? Podría comprar este restaurante entero y despedirlos a todos. Podría arruinar tu vida con una sola llamada telefónica. Lucía tragó saliva, su pulso tambaleante, pero se negó a retroceder. Sabía el riesgo que había tomado. Podría perder su trabajo, el único ingreso estable que tenía, pero en ese momento, su autorrespeto pesaba más que su miedo. Estoy bien consciente de quién es usted, señor Valverde, dijo en voz baja. También sé que eso no le da derecho a tratar a las personas como si fueran desechables. El aplauso creció más fuerte. Algunos huéspedes se pusieron de pie, asintiendo en acuerdo. El maître estaba confundido. Necesitaba proteger la reputación del restaurante, pero la brújula moral de cada persona había sido sacudida por el comportamiento vicioso de Ricardo. El personal intercambió miradas preocupadas. La respiración de Ricardo Valverde era pesada. Movió bruscamente su mirada de Lucía al maître a los espectadores, todos los cuales estaban o silenciosamente observando o mostrando abiertamente apoyo a la mesera. «Tu gerente», siseó Ricardo, volteándose hacia el maître. «Ahora». El maître dio un paso adelante. «Señor Valverde, por favor acepte nuestras disculpas por cualquier...» Ricardo lo silenció con una mano levantada. «Ya terminé», dijo, su voz hirviendo de ira. «No pasaré otro minuto aquí. Me aseguraré de que este establecimiento sufra. ¿Y tú?», gruñó a Lucía. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Sin esperar la cuenta, arrojó un fajo de billetes sobre la mesa y agarró su teléfono. Andrés Campos rápidamente se apresuró tras él, susurrando disculpas al personal. Los dos guardaespaldas siguieron a su empleador fuera de la puerta, dejando todo el restaurante en silencio. Lucía se quedó clavada en el lugar, todo su cuerpo temblando por la adrenalina. ¿Realmente acababa de hacer eso? El peso de sus palabras la golpeó. Podría haber perdido su trabajo, pero en el fondo, un ascua de orgullo brillaba en su pecho. Había dicho la verdad al poder. El eco de las amenazas de Ricardo permaneció en el comedor. Las personas comenzaron a susurrar entre sí, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad, otros robando miradas a Lucía, quien permanecía de pie cerca de la mesa 9. Solo entonces se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de lágrimas. El estrés, el miedo y el triunfo la abrumaron. El maître se adelantó, seguido por la chef Valentina. «Lucía», dijo gentilmente, presionando una mano en su hombro. «¿Estás bien?». Ella asintió, parpadeando las lágrimas. «Lo siento», logró decir. «No sé qué me pasó». La chef Valentina habló, su voz teñida de preocupación y admiración. «Lo que te pasó fue el coraje para enfrentarte a un abusador. Estoy orgullosa de ti, pero tenemos que estar preparados para las consecuencias». El corazón de Lucía se hundió. «Entiendo si necesitan dejarme ir», murmuró. «Hablé fuera de lugar». «No tomemos decisiones apresuradas», intervino el maître. «Hiciste lo que sentiste correcto. Si el señor Valverde cumple sus amenazas, lidiaremos con ello entonces, pero por ahora, toma unos minutos para recuperarte». Lucía asintió. «Yo saldré un momento».
Se dirigió a la salida trasera, escapando al callejón. Bajo el suave resplandor de una farola, se recostó contra la pared de ladrillos e inhaló el aire fresco. Su mente daba vueltas con 100 preguntas. ¿Cómo pagaría sus cuentas si perdía este trabajo? ¿Qué pasaría con las clases de ballet de Sofía? Había destrozado su futuro con una frase impulsiva. Sin embargo, en medio del miedo, sentía un alivio innegable. Por una vez, no había simplemente tragado su dignidad. Se había defendido y, por extensión, a cada mesero, cajero o vendedor que alguna vez había sido deshumanizado por alguien empuñando la riqueza como arma. Se sobresaltó con una voz gentil. Lucía. Volteándose, encontró a una compañera de trabajo, Marta, asomándose en la puerta. Marta, un alma bondadosa de principios de sus 40, había estado en el Jardín Dorado durante años. Le ofreció una sonrisa reconfortante. Algunos de los clientes preguntaron por ti, dijo Marta suavemente. Querían agradecerte por lo que hiciste. ¿Agradecerme? Preguntó Lucía sorprendida. Pero probablemente acabo de arruinar la reputación del restaurante. Marta se encogió de hombros. Dijiste lo que todos estaban pensando. La forma en que te trató fue horrible. Muchos de nosotros hemos estado allí. Es refrescante ver a alguien defenderse. Lucía exhaló, temblorosa pero algo tranquilizada. Volveré en un momento. ¿Puedes avisarle al maître? Por supuesto, dijo Marta con una sonrisa de apoyo. Luego se metió de nuevo dentro, dejando a Lucía para reunir sus pensamientos. Mientras estaba allí en el aire fresco, pensó en Sofía. Su hija siempre la había admirado, orgullosa de que su madre fuera bailarina y mesera trabajadora. Lucía trató de imaginar explicarle sus acciones. Podría decir que mami perdió su trabajo porque no dejó que un hombre malo la menospreciara. Una lágrima se deslizó por su mejilla y la apartó, fortaleciéndose. Si tenía que empezar de nuevo, lo haría, pero al menos había mirado a ese abusador a los ojos y se negó a dejar que pisoteara su espíritu. Eventualmente, regresó al comedor. Aunque se sentía agotada, puso una cara profesional para terminar su turno. Se disculpó con la pareja del aniversario por la perturbación, pero fueron amables, diciéndole que era una inspiración por defenderse. Los comerciantes de arte expresaron sentimientos similares. Incluso el comensal solitario pausó su lectura lo suficiente para deslizarle una propina extra. «Estoy orgullosa de ti», susurró una mujer mayor, apretando la mano de Lucía mientras se iba. Necesitamos más mujeres que hablen con la mente. Sin embargo, por cada gesto de apoyo, había una corriente subterránea de tensión entre el personal. Todos se preguntaban cómo reaccionarían los dueños cuando escucharan sobre la escena. ¿Tomarían el lado de la joven mesera que arriesgó las buenas gracias del restaurante con un empresario millonario influyente? ¿O harían control de daños a su costa? Al final de la noche, cuando la última mesa fue despejada y las puertas fueron cerradas, Lucía se sintió emocionalmente agotada. Se arrastró al vestidor del personal para cambiarse, medio esperando que el maître apareciera y le entregara una carta de despido. Pero nunca llegó. En cambio, la única persona que entró fue la chef Valentina. «Siéntate aquí», dijo, señalando el pequeño banco contra la pared. «Quería hablar contigo antes de que te fueras a casa». Lucía se hundió en el banco, su estómago revolviéndose con ansiedad. La chef Valentina se sentó a su lado, una expresión comprensiva suavizando sus rasgos usualmente severos. «Lucía», comenzó, «causaste toda una impresión esta noche. Muchos de nuestros clientes regulares ya me están diciendo cuánto te respetan, y yo también». Un nudo se formó en la garganta de Lucía. «Gracias. Eso significa mucho. Pero ¿qué pasa con Ricardo Valverde? Sus amenazas no fueron vacías. Es uno de los hombres más ricos de la ciudad. Podría arruinar la reputación de El Jardín Dorado o demandarnos». La chef Valentina asintió gravemente. «Veremos qué pasa.
Por ahora, la gerencia no ha pedido tu renuncia, y hasta donde sé, no están planeándolo. De hecho, el Metre insinuó que los dueños podrían querer tomar un enfoque diferente. Hay mucho apoyo para ti. Te sugiero que vayas a casa, descanses y esperes noticias de ellos mañana. El alivio inundó a Lucía, aunque no podía relajarse completamente. Gracias, chef, susurró. La mujer mayor palmeó su mano. Ve a casa, abraza a tu hija. Mañana es otro día, y lo enfrentaremos juntas si es necesario. Lucía empacó sus cosas y dejó el restaurante. Se subió al metro de regreso a Iztapalapa. Mañana traería esperanza o perdición, pero por ahora se aferraba a un pequeño sentido de victoria. Cuando despertó la mañana siguiente, su teléfono vibraba incesantemente. 6:30 de la mañana. Vio un aluvión de mensajes, llamadas perdidas y notificaciones de redes sociales. ¿Qué estaba pasando? Desbloqueó su teléfono. Mensajes de compañeros de trabajo, amigos y números desconocidos. Estás en tendencia. ¿Estás bien? Eso fue tan valiente. Se desplazó por las redes sociales. Un video mostraba a Ricardo Valverde reprendiéndola. Luego capturaba el momento cuando pronunció la frase que dejó a la sala atónita. Usted puede comprar un filete, señor, pero no puede comprar decencia. El clip terminaba con la salida de Ricardo y el aplauso del comedor. El video tenía cientos de miles de vistas. Finalmente alguien se enfrentó a ese imbécil millonario. Respeto total. Ricardo Valverde es un tirano conocido. Bien por ella. También había detractores que insistían en que Lucía estaba fuera de lugar, que una servidora nunca debería hablarle así a un cliente. Pero la mayoría parecía solidaria. Hashtags como "no se puede comprar decencia" fueron tendencia durante la mañana. Lucía se sintió mareada de ansiedad. Nunca había pedido este tipo de atención. ¿Qué pasaría si los dueños del Jardín Dorado lo vieran y decidieran que era un riesgo? ¿Qué pasaría si Ricardo Valverde lanzara una demanda por difamación? Era solo una madre soltera tratando de llegar a fin de mes, no una luchadora por la libertad lista para batallar contra un titán tecnológico. Aún en pijama, caminó por la estrecha sala mientras Sofía, todavía medio dormida, salió de su dormitorio improvisado frotándose los ojos. «Mami», preguntó, «¿por qué estás despierta tan temprano?» Lucía forzó una sonrisa. «No te preocupes, mi amor». Mientras preparaba el desayuno, su teléfono continuaba zumbando en la encimera. Recibió una llamada de Marta, quien sonaba sin aliento. «No tienes idea de lo que está pasando», exclamó Marta. «Los dueños acaban de convocar una reunión de emergencia con todo el personal para el mediodía de hoy. Se rumorea que reporteros están llamando al restaurante sin parar, tratando de conseguir tu nombre. Es una locura». El estómago de Lucía se hundió. «¿Crees que me despedirán?» Marta vaciló. «No lo sé, pero sí sé que todos estamos de tu lado. Los clientes han estado llamando también, elogiando lo que hiciste. Aguanta ahí». Lucía le agradeció y dejó el teléfono a un lado. Después del desayuno, vistió a Sofía y la llevó a casa de su amiga Lidia, quien a menudo cuidaba a Sofía cuando Lucía tenía obligaciones de corto aviso. Fue con manos temblorosas y corazón acelerado que Lucía llegó a El Jardín Dorado justo antes del mediodía. Un pequeño grupo de reporteros y camarógrafos rondaba fuera de la entrada, blandiendo micrófonos y cámaras. Reconoció los logos de estaciones de noticias locales y su pecho se apretó de temor. ¿Cómo había escalado esto tan rápidamente? Uno de los reporteros la vio. «Señorita, ¿es cierto que usted es la mesera que se enfrentó a Ricardo Valverde? ¿Puede decirnos qué pasó?» Lucía bajó la mirada e intentó pasar junto a ellos. No quería hacer ninguna declaración que pudiera empeorar su situación. El maître estaba en la puerta, ayudándola a entrar rápidamente. «Qué bueno verte», murmuró. «Solo dirígete al comedor privado en la parte trasera.
La reunión está por comenzar. Adentro, cada miembro del personal ya estaba sentado. Bartenders, meseros, chefs, ayudantes y anfitriones. La tensión era palpable. A la cabeza de la sala estaba Franco Moretti, el gerente general del restaurante, y Patricia Fernández, la dueña mayoritaria de El Jardín Dorado. Lucía solo había visto a Patricia una vez antes, durante un evento especial. Patricia era una mujer alta y elegante, de mediados de sus 50, con cabello plateado recogido en un moño brillante y elegante. Su postura exudaba confianza, y sus fríos ojos azules comandaban la atención de la sala. Cuando Lucía entró, las cabezas giraron y sintió un rubor trepar por su cuello. Se deslizó silenciosamente hacia un asiento cerca del fondo. Franco se aclaró la garganta y comenzó: Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Como probablemente todos estén conscientes, un video involucrando un incidente en nuestro restaurante anoche se ha vuelto viral. Aunque esto ha puesto a nuestro establecimiento bajo un escrutinio mediático repentino, necesitamos abordar esta situación de manera profesional y colaborativa. Miró a Patricia, quien dio un paso adelante. El Jardín Dorado siempre se ha enorgullecido de la excelencia, dijo, su voz clara, no solo en nuestra cocina, sino también en nuestro servicio. Sin embargo, también creemos en tratar a nuestro personal con dignidad. No toleramos el maltrato de nuestros empleados por nadie, sin importar su riqueza o influencia. Un murmullo bajo se extendió por el personal. El corazón de Lucía se agitó ante la declaración de Patricia. La mirada de Patricia escaneó la sala hasta que encontró a Lucía. Lucía Morales, dijo, por favor, pasa al frente. Un silencio cayó. El estómago de Lucía se anudó mientras se levantó de su silla y caminó hacia el frente de la sala, consciente de que todos los ojos la seguían. Lucía, comenzó Patricia, he sido informada de los detalles que rodean el evento de anoche. Todos hemos visto el video que ha estado circulando. Si bien no solemos alentar confrontaciones públicas con huéspedes, tu respuesta al abuso verbal del señor Valverde ha generado una conversación muy necesaria sobre el respeto y el valor de los trabajadores de servicio. Como dueña de El Jardín Dorado, creo que es crucial respaldar a mi personal cuando han sido atacados injustamente. Lucía tragó saliva, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, señorita Fernández. Realmente aprecio eso. Nunca tuve la intención de causar una escena o traer prensa negativa al restaurante. Dijiste la verdad, interrumpió Patricia gentilmente. Ya he estado en contacto con nuestro equipo legal en caso de que el señor Valverde decida seguir acciones legales, lo cual dudamos que haga. El sentimiento público parece estar a tu favor, y cualquier demanda de su parte probablemente le causaría más daño en el tribunal de la opinión pública. El alivio recorrió a Lucía. ¿Eso significa que todavía tengo trabajo? Los labios de Patricia se curvaron en una sonrisa irónica. Sí, Lucía, todavía tienes trabajo. De hecho, nos gustaría destacar tu dedicación y compostura en circunstancias extremas. Sin embargo, debemos ser cautelosos con los medios. Si recibes consultas de prensa, dirígelas a nuestro Departamento de Relaciones Públicas. ¿Entendido? Lucía asintió. Sí, muchas gracias. No los decepcionaré. Patricia palmeó su mano, luego se dirigió al personal. Por ahora, si alguno de ustedes es abordado por reporteros, por favor absténganse de dar declaraciones. Diríjanlos a nuestro equipo de PR. Pronto emitiremos una declaración formal. El personal aplaudió discretamente, y Franco terminó la reunión poco después. Mientras una ola de empleados venía a felicitar o abrazar a Lucía, ella se quedó en una neblina de alivio y ansiedad persistente. Se le había otorgado un respiro, pero sabía que la historia estaba lejos de terminar. Ricardo Valverde aún podría tomar represalias, y la atención del mundo estaba sobre ella. Aún así,
Por primera vez en su vida, Lucía se sintió vista, no como una mesera invisible para ser pisoteada, sino como una persona con voz y dignidad, que no podía comprarse a ningún precio. En los días que siguieron, la vida de Lucía se transformó de maneras que nunca podría haber anticipado. La declaración formal emitida por el Jardín Dorado fue medida y firme. Respaldaron a su empleada, denunciaron el acoso y aseguraron al público que continuarían ofreciendo cenas de clase mundial sin comprometer la dignidad de su personal. Este enfoque encendió una oleada de mensajes de apoyo en las redes sociales. Su rostro, capturado a mitad de frase en ese video granulado de teléfono celular, se convirtió en un símbolo de enfrentarse a la arrogancia tóxica. Los hashtags se multiplicaron, aparecieron memes. En medio del frenesí, llamadas y correos inundaron el restaurante, muchos de periodistas solicitando entrevistas. Siguiendo el consejo de Patricia, Lucía educadamente los desvió a todos, redirigiendo consultas al departamento de PR. Trató de mantener su rutina normal, llevando a Sofía a la escuela, trabajando sus turnos, bailando con el pequeño grupo de estudiantes que enseñaba los fines de semana. Pero era surreal navegar la tormenta mediática arremolinada mientras intentaba parecer calmada por el bien de su hija. Luego, una tarde, mientras Lucía terminaba un turno temprano, el maître se le acercó con una expresión perpleja. «Lucía», dijo, «hay alguien aquí para verte. Dice que es amigo de la dueña y tiene unas palabras de apoyo». Patricia lo aprobó. Ella miró alrededor. «¿Quién es?». Él señaló con el pulgar hacia una esquina discreta del área del bar, donde un hombre alto con un blazer gris estaba de pie con las manos juntas. Vestía jeans simples y tenis elegantes, y aunque intentaba parecer de incógnito, el rostro era inconfundible. Lucía parpadeó, segura de que estaba alucinando. Era Carlos Slim. Casi dejó caer la bandeja que llevaba. El Carlos Slim, el magnate mexicano, empresario multimillonario e ícono de negocios, simplemente de pie casualmente en el área del bar de El Jardín Dorado, esperando para hablar con ella. ¿Hablas en serio?», respiró. El maître asintió con los ojos muy abiertos. «Sí», dijo que Patricia es una vieja conocida suya, y escuchó sobre lo que pasó aquí. Su mente giró. ¿Por qué Carlos Slim querría hablar con ella? Era solo una mesera. Reuniendo su coraje, se acercó a él. De cerca, parecía sorprendentemente accesible, luciendo una sonrisa amable detrás de anteojos sin pretensiones. «Señor Slim», logró decir, su voz teñida de asombro. «Yo, soy Lucía Morales». Él extendió una mano. «Mucho gusto, Lucía», dijo calurosamente. «Espero no haberte causado problemas al venir. Solo quería ofrecer unas palabras de aliento. Patricia me contó sobre el incidente con Ricardo Valverde». Hizo una pausa, ajustando sus anteojos. «A veces las personas con riqueza olvidan la humanidad. Tú, por otro lado, le recordaste al mundo que la decencia no tiene precio». Las mejillas de Lucía se sonrojaron. «No sé qué decir. Gracias. Pero todo fue tan inesperado. Realmente no estaba tratando de hacer un punto o volverme viral». Él rió suavemente. «Así es como ocurre en estos momentos a menudo. Pero deberías saber que respeto tu valentía. He lidiado con todo tipo de abusadores corporativos en mi carrera. Las personas olvidan que el poder y la riqueza no son excusas para el mal comportamiento. Cuando Patricia me contó tu historia, decidí que quería conocerte». Ella asintió, apenas creyendo que esto fuera real. «Aprecio eso más de lo que puedo expresar». Antes de que Lucía pudiera responder más, Patricia apareció, radiante. Saludó a Carlos Slim con un beso amistoso en cada mejilla. Luego se volvió hacia Lucía. «Veo que ustedes dos se han conocido», dijo, su voz llena de orgullo. «Lucía, Carlos y yo estuvimos charlando antes sobre una posible colaboración filantrópica. Estamos investigando
cómo podemos ayudar a apoyar los derechos de los trabajadores en la industria de la hospitalidad. Queremos asegurar que nadie más tenga que enfrentar lo que tú enfrentaste. Un torbellino de emociones se arremolinó en el pecho de Lucía. Ella, una chica de pueblo de Oaxaca, que había venido a la ciudad con grandes sueños de bailar y ahora era una madre soltera sobreviviendo a duras penas, estaba siendo informada de que Carlos Slim y Patricia Fernández querían ayudar a personas como ella. Eso es increíble, finalmente logró decir. Nunca imaginé que algo así pudiera salir de esa noche horrible. Patricia asintió. Nosotros tampoco. Pero a veces la adversidad pone un reflector en problemas que necesitan ser abordados. Vamos a usar este impulso para presionar por mejores protecciones y respeto para los trabajadores de servicio, y nos encantaría que participaras de alguna manera. Lucía parpadeó, abrumada. ¿Participar? No pudo evitar reír nerviosamente. Realmente no soy una activista. Solo le dije a un empresario millonario grosero que no podía comprar decencia. Eso es todo. Carlos dio una pequeña risa. Esa única frase puede haber cambiado más de lo que te das cuenta. Verás, los verdaderos cambios sociales a menudo comienzan con individuos comunes que hablan en un momento crítico, y luego todos los demás se dan cuenta de que no están solos en cómo se sienten. Lucía sintió las lágrimas pinchar sus ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de asombro y gratitud. Bueno, dijo temblorosamente, si hay algo que pueda hacer, compartir mi historia, dar mi perspectiva, estaría feliz de hacerlo, especialmente si ayuda a otros en mi posición. Patricia y Carlos intercambiaron miradas y sonrieron. Estaremos en contacto, dijo Patricia. Pero por ahora, celebremos el hecho de que todavía estás aquí, empleada, y has puesto un reflector en un tema importante. Así termina la historia de cómo una madre soltera se encontró en el epicentro de un momento que cambió la cultura. La valiente postura de Lucía evolucionó en un llamado de atención para el respeto en el lugar de trabajo. Su viaje nos muestra que una voz, sin importar cuán humilde, puede generar un cambio real. A veces solo se necesita una frase para transformar el mundo a tu alrededor. Si la valentía de Lucía te movió, ayúdanos a difundir este mensaje con un like y compartiéndolo. Suscríbete para historias que demuestran que el cambio comienza con un solo acto de coraje. Dinos abajo, ¿defenderías tus principios como lo hizo Lucía? Tu perspectiva es valiosa para nosotros